Hola a todos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. eh, Shabbat Shalom. Saludamos al Mesías, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Recién termina Shabbat. Recuerde que el Shabbat no es precisamente el sábado. Ese es un tema que estoy preparando en la serie del judaísmo de Jesús para comenzar a explicar el Shabbat. Mucha confusión alrededor del Shabbat. Entonces, como yo lo he estado diciendo, más hablan de las trincheras religiosas que de la verdad. Entonces, cada quien quiere hacerle upas a su religión, simplemente porque no aceptan la verdad del Mashiach. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Yo creo que ya hay seguidores que están interesados en la lectura del libro de Jake Schlosser, Jesús el profeta de Galilea, ¿sí? Y lo hago con gusto porque a mí me parece que son eruditos que pues hay que promocionar. Pues yo no sé ni qué fe tiene Jake Schlosser, no sé qué tipo de cristianismo practica él. La verdad es que yo no soy quien para juzgar a los escritores, simplemente tomar lo bueno, y me parece que Jake Schlosser es alguien que escribe demasiado bien. Claro, hay algunas cuestiones que yo he remarcado como un comentario, pues, pero lo hago desde la óptica del Mashiach, y este libro no está visto, obviamente él tiene una doctrina cristiana, pues, ¿verdad? Cabalmente dice que nace en 1939 en Francia, el francés Jacques. Es sacerdote de la diócesis de Estrasburgo, mire, licenciado en Sagrada Escritura en Roma y doctor en Teología de Estrasburgo. Desde 1971 es profesor de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo, de la que fue decano de 1986 a 1991. Tiene varias obras. El Dios de Jesús, 1995, así como numerosos artículos sobre los dichos de Jesús, los evangelios sinópticos, los hechos de los apóstoles y la primera carta de Pedro. Pues bueno, Jake Schlosser, interesante erudito, del cual he aprendido también. Así que publicidad gratuita para el libro de Jake y la personalidad que es. De hecho, es para que quede grabado. Esto no tiene ningún fin económico, es decir, no estamos leyendo el libro para hacer un negocio, sino estamos leyendo un libro para estudiar. En este caso, pues estamos estudiando el Jesús histórico, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos con las fuentes. Habíamos leído las fuentes grecorromanas, luego leímos las fuentes judías, luego las fuentes cristianas. A ver, en los documentos cristianos se pueden distinguir cómodamente dos grupos de fuentes. Por un lado, las llamadas canónicas, y que concretamente leemos en el Nuevo Testamento, al frente de las cuales se sitúan evidentemente los evangelios. Por otro lado, las que ofrecen numerosos textos del cristianismo antiguo y que llamamos extracanónicas. Desde la perspectiva de él, ¿verdad? Yo tengo una posición muy clara respecto a lo que la iglesia dice canónico y extracanónico. Pero bueno, sigamos leyendo. Tal vez sea conveniente abandonar la denominación tradicional de apócrifos, dado el matiz peyorativo que encierra este término. Exactamente. Cuando yo he hablado mucho, cuando todas las iglesias o judaísmos o religiones comienzan con dogmas, se alejan de la verdad, ¿verdad? Y entonces él aquí está haciendo un reconocimiento a el adjetivo que se le ha llamado a sus libros. Se llama los apócrifos, es prácticamente decir, miren, los volteen a ver. Yo leo todos los libros apócrifos judíos y cristianos y he aprendido mucho sobre lo que pensaban otros allí. Interesantísimo. De hecho, estamos leyendo en la serie del Evangelio Q, estamos estudiando muy superficialmente el Evangelio de Tomás. Bueno, el historiador debe guardarse de establecer a priori una jerarquía entre estas dos categorías.
ya que la distinción entre canónicos y exacanónicos solo tiene pertinencia desde un punto de vista teológico. Exactamente. Acorde a cómo es mi religión y teología, voy a juzgar si eso es bueno o malo. Yo digo, el derecho que se ha abrogado a la iglesia es un derecho que no le pertenece, ¿verdad? Ninguna iglesia, como se llame. No, eso no lo lea, olvídese, no lo lea. ¿Y por qué no? Y no tenemos a la Ruaj de Emet, no dijo Yeshua, la Ruaj les llevará hacia toda Emet. Bueno, ahí está la respuesta. En la segunda edición totalmente reformada de Su Jesús, Maurice Gogel se expresaba de este modo a propósito de los evangelios extracanónicos. Teóricamente, no sería inconcebible que pudieran haber conservado en algún que otro punto algunos elementos antiguos que hubiera descuidado la tradición canónica. Prácticamente no hay ningún caso en que haya serias presunciones de que así sea. Después de haber examinado rápidamente la cuestión, concluye con estas palabras. Esto basta para que pese una sospecha general sobre la tradición extracanónica y para que sean solamente los materiales que ofrecen los evangelios canónicos los que haya que utilizar para la historia de la vida de Jesús. Más claro, imposible. Aquí lo estoy leyendo. No es un comentario mío. De hecho, lo vamos a subrayar. Me parece, después vamos a investigar quién es él. Vamos a... No crean, yo estoy aprendiendo aquí todos aprendemos, yo se lo he dicho. Yo soy un talmid, igual que usted. Aquí estamos aprendiendo. Dice, en el momento actual, la situación es algo más compleja. Han salido a la palestra en el debate nuevos textos, especialmente el Evangelio de Tomás. Mire, el Evangelio de Tomás, más otras obras que forman parte del lote de textos esencialmente gnósticos, encontrados en 1945 en Nag Hammadi, que está en Ciudad del Alto Egipto. Han tenido lugar otras reconsideraciones de textos ya conocidos y algunos historiadores y exégetas prestan ahora una gran atención a los textos extracanónicos, viendo en ellos no solo documentos muy útiles para nuestro conocimiento del cristianismo antiguo y de su espléndida diversidad, sino ante todo como fuentes suplementarias independientes de los textos canónicos, que vienen a enriquecer nuestra documentación sobre Jesús. Estamos muy tiernos todavía para darle mis conclusiones sobre este tema sobre los cristianismos antiguos, pero ya se lo voy a decir. Después de haber consultado muchas fuentes durante muchos años, por supuesto que tengo una teoría sobre lo que hizo la iglesia. Yo lo he estado diciendo. Y usted se va a dar cuenta que eso de que no veas otras fuentes y ponerle el adjetivo de canónico, extracanónico, apócrifo, eso no es correcto. Bueno, pero ahí tiene usted a la institución más grande del planeta, ¿no? Más poderosa económicamente y con mucha influencia, más organizada que un ejército. Bueno, inciso A, fuentes extracanónicas. Desde el punto de vista de la crítica histórica, es importante medir bien la diferencia que existe entre los textos que, sin ser forzosamente paralelos en sus detalles, corresponden a la medida y al estilo de la tradición sinóptica, y los que se apartan de ella de forma notable. El primer caso se puede ver en la documentación extracanónica un complemento, un enriquecimiento de la documentación. En el segundo, uno se ve llevado a optar entre la presentación sinóptica y una imagen muy diferente que se desprende de esa otra documentación, es decir, una imagen gnóstica en definitiva. La necesidad de optar, que es ya real en el caso de la tradición joánica, ya lo había visto y afirmado con claridad Albert Schweitzer a comienzos del siglo XX, se impone pues con toda energía. Entre las obras o fragmentos que se refieren a Jesús, no podemos olvidar la categoría de los evangelios extracanónicos de la infancia. Estos textos, algunos de los cuales pueden ser antiguos, pertenecen al género de la leyenda y no ofrecen datos fiables sobre Jesús. Por otra parte, tampoco se toman en cuenta en la investigación científica sobre el Nazareno. Simplemente ni vale la pena. Si lo dice un erudito,
estoy con él. Ni siquiera he leído uno de esa categoría. Lo mismo ocurre con diversos evangelios que enlazan poniéndolas en labios del resucitado. Cadenas de sentencias muy fuertemente impregnadas de sustancia gnóstica. En consecuencia, me contentaré con presentar brevemente, 1, la cuestión de los ágrafa y 2, los evangelios o fragmentos de evangelios extracanónicos que ocupan un lugar en la investigación reciente. 3, por último, el problema particular que plantea el evangelio de Tomás. 1, los ágrafa. Con el término ágrafa, cosas no escritas, significa se designan ciertas palabras de Jesús que no han sido transmitidas por el canal de los evangelios, sino paralelamente por vía oral. Conocemos estas palabras de muy diferentes maneras, por las citas de los padres de la iglesia, por su empleo en la liturgia, por las colecciones en las que han encontrado finalmente su lugar, principalmente los evangelios extracanónicos. Una vez sometidas dichas palabras a un examen crítico y eliminadas las que son producto de una tradición degradada, queda un pequeño número de logia que pueden tomarse en cuenta. He aquí 3 ejemplos. Hay más felicidad en dar que recibir. ¡Wow! Tremendo dicho. Hechos 20:35. Esta palabra se le atribuye ahí expresamente al Señor Jesús, así dice. Hechos 20:35. Y le voy a decir algo. Ese dicho, hay más felicidad en dar que recibir, tiene una profundidad espiritual. Un día lo vamos a estudiar, vamos a marcar. Ese dicho lo tenemos que estudiar y lo vamos a estudiar en el canal. Dice que se le atribuyen a palabras de Yeshua. Interesante. Aquel mismo día, viendo a uno trabajar en día sábado, Jesús le dijo: hombre, si sabes lo que haces, eres feliz, pero si no lo sabes, eres maldito y transgresor de la ley. Entre paréntesis, según la traducción ecuménica de la Biblia. Mire qué tremendo dicho este. ¿Sí? Inserta este texto un manuscrito importante después de Lucas 6:4, y el mismo manuscrito desplaza detrás de Lucas 6:10 la sentencia del Hijo del Hombre, Señor del sábado, Lucas 6:5. Los autores están de acuerdo en ver en el elemento suplementario un añadido al texto primitivo de Lucas, pero ante la ausencia de rasgos que denunciarían de antemano el origen legendario y tardío de este texto, se le puede atribuir a la tradición antigua de Jesús. Que esto es, lo que no sabemos es qué tan antiguo sea. Pedid las cosas grandes y os añadirán las pequeñas. Esta palabra que citan algunos padres antiguos como Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, puede comprenderse como un resumen secundario de Mateo 6:33 y su paralelo de Lucas 12:31. Pero no se impone esta idea. La originalidad de la sentencia basta para asentar la hipótesis de que no depende del texto sinóptico mencionado, son independientes. Mire qué interesante. Pedid las cosas grandes y se os añadirán las pequeñas. Igual está muy bonito el dicho, ¿no? No sé qué piensa usted. Mire, algo importante, rápidamente, porque el tiempo corre. Lo mejor que nos puede pasar en la vida, y lo mejor que nos puede pasar como talmid de Yeshua, lo mejor que nos puede pasar como estudiantes de la Torah, lo mejor que nos puede pasar es no ser religiosos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y si en este momento, hoy, terminó el Shabbat, estamos aquí, que no sea por una religión, sino sea porque amamos al Mesías y queremos corregir nuestro camino de la mano de Él. Eso no es religión. Viene de algo puro, de algo verdadero, de algo que nace de adentro de usted, ¿verdad? 2. Evangelios y fragmentos de evangelios. Gracias a las indicaciones que ofrecen los padres de la Iglesia, conocemos la existencia en fechas muy antiguas de varios evangelios judeocristianos. Tenemos algunos datos acerca de su contenido gracias a las alusiones que hacen a ellos los padres, sobre todo Jerónimo, y a los extractos que citan en tales ocasiones. Pero la documentación es realmente muy escasa y se manifiestan en ella algunos rasgos secundarios. Entre paréntesis, tendencia a la leyenda.
evolución en dirección a la gnosis. En el estado actual de la investigación no es posible fiarse de estos textos en su conjunto, pero en la discusión reciente hay dos evangelios que tienen cierto reconocimiento. El evangelio secreto de Marcos les parece a algunos historiadores digno de cierto interés para la investigación sobre Jesús. ¿De qué se trata? En 1958, Morton Smith encontró en Mar Sabá, un monasterio situado al este de Belén, en el desierto de Judá, el extracto de una carta de Clemente de Alejandría, en la que este padre pone en guardia a su destinatario, un tal Teodoro, contra un evangelio de Marcos falseado por los gnósticos. Clemente menciona en esta ocasión la existencia de una versión más espiritual de este evangelio y cita un extracto. Perdón. A continuación, la publicación de este texto por M. Smith, se desarrolló una viva discusión, admitiendo que se trata realmente de una carta de Clemente, cuya credulidad legendaria conviene, por otra parte, recordar. El juego consiste en definitiva en cómo hay que relacionar tres realidades: nuestro evangelio canónico de Marcos, el evangelio secreto o espiritual que según Clemente existía en Alejandría, y finalmente una remodelación de este evangelio por los gnósticos. Imagínense usted qué tremendo reto poder distinguirlo. Podemos prescindir del tercer texto. En lo que se refiere a los otros dos, Smith pensaba que primero es el Marcos canónico y que el evangelio secreto es una remodelación del mismo, con la utilización de viejas tradiciones marcanas. Para otros investigadores, el primero es el evangelio secreto, a comienzos de los años 70. Pero muy pronto, quizás ya a finales de los 70, se hizo una edición expurgada del mismo. Según otra hipótesis, más compleja todavía, Mateo y Lucas utilizaron una forma de Marcos distinta a la del Marcos canónico. Imagínense esa relación si se pudiera probar. Ese primer Marcos conoció una revisión que desembocó en algo así como el evangelio secreto. El Marcos canónico del que disponemos ahora sería entonces un Marcos secreto expurgado de sus elementos molestos. Imagínense usted, qué interesante. A juicio de la mayor parte de los investigadores que han tratado recientemente la cuestión, la hipótesis que tienden a hacer del evangelio secreto un texto más antiguo y original carecen de fundamento sólido. Por tanto, no conviene colocar este documento entre las fuentes de la historia de Jesús. Por otro lado, varios autores no vacilan en considerar la hipótesis de que el descubrimiento de este nuevo evangelio, del que curiosamente no se dispone del texto para su examen, es una superchería, y sospechan que el evangelio secreto no solo es uno falso de finales del siglo II, sino uno falso del siglo XX. Sobre la base del evangelio de Pedro, el exégeta americano Jacques-Dominique Crozan, tengo bastante bibliografía de Jean-Dominique Crozan. Ha reconstruido un texto breve, centrado en la pasión y la resurrección, que él llama por este motivo Evangelio de la Cruz. Compuesto quizás por los años 50 del siglo I, este evangelio sería la fuente única de los relatos evangélicos de la pasión, entre paréntesis, tesis de Crozan, o dependería directamente y en paralelo con los relatos de la pasión de Marcos y de Juan, de una fuente única. Imagínese usted. Estas hipótesis, según siendo muy minoritarias, se piensa generalmente que el Evangelio de Pedro es un texto secundario que depende de los evangelios canónicos. Otra vez volvemos a caer ahí, según ellos. Pero aunque se admita que la obra atribuida a Pedro no depende literariamente de los sinópticos, es difícil reconocerle cierto valor histórico. Desde hace unos 100 años se han ido descubriendo y explotando poco a poco numerosos papiros. Algunos de ellos recogen palabras de Jesús y a veces relatos sobre él, que no tienen ninguna correspondencia en los evangelios canónicos. También se encuentran en ellos materiales típicos o análogos a los de los evangelios canónicos. En este último caso resulta a veces muy difícil pronunciarse sobre la dependencia o independencia de estos textos recién conocidos respecto a los evangelios canónicos. A título de ilustración, daré aquí algunas indicaciones muy sumarias sobre algunos de los textos
probablemente fragmentarios de los evangelios que han sido obtenidos que han sido objeto de discusión en la contienda actual. Y comienza la descripción de algunos papiros. Mire, antes de llegar habla de los papiros y luego antes de llegar a Tomás. Mire, le voy a decir algo. Realmente, a mí me parece muy interesante lo que la iglesia se atribuyó desde un principio, cierta iglesia le llamo yo, que se atribuyó el derecho de decir que lo que ellos pensaban de Yeshua era la verdad, hasta el día de hoy. No, yo digo, pero ¿con qué derecho? ¿Cuál es el derecho que se atribuyeron? ¿Verdad? Está probado, yo lo puedo probar con las escrituras, que Yeshua habló del Malhut, del Elohim, mas Yeshua no habló de iglesia, pues, ¿verdad? Y entonces alguien me dice, no, pero es que Pablo, bueno, entonces, ahí estamos hablando de otra cosa. Pablo no es el Mesías, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue darnos una visión, según ellos, de Yeshua. Pero mi teoría es que la visión y la versión que nos dieron no es precisamente la versión de Yeshua el judío. De hecho, hoy 2024, la iglesia está separada del judaísmo de Yeshua. Si no, mire, no sé, es una crítica con cariño, la cantidad de aberraciones que la iglesia hace alejado de los Moedim de Elohim. Ahí está. Y los Moedim hablan de la revelación de Elohim en Yeshua. Yeshua como Elohim. Bueno, nada de eso se habla en la iglesia porque pues se alejaron. Por eso yo he dicho, construyeron una religión, tomaron a Yeshua como centro de la religión y al día de hoy Yeshua no aparece en su religión. Vamos, tienen un Mesías construido para la religión, pero Yeshua, Hamashiach, él no fundó el cristianismo, y lo he dicho repetidas veces. Entonces, nos dieron una versión, la que ellos quisieron. Recortaron lo que quisieron, destruyeron lo que quisieron, recortaron lo que quisieron, borraron lo que quisieron. Ahí está, ese es el cristianismo. Perdón, pero es la verdad. Y el canal está para hablar de la verdad del Mashiach y revelar al Mesías judío, que es Yeshua HaMashiach. Así que vuelvo con ustedes. Vamos a seguir con actividades en el canal. Recién comienza la noche y los que quieran hacer vigilia y tevilá, es decir, hacer meditaciones, no tevilá, es otra palabra, hacer meditaciones. Vamos a estar trabajando en el canal hasta altas horas de la noche. Así que, Baruch haba Beshem Adonai, les mando un abrazo hasta donde se encuentre. Por cierto, estoy muy contento de ver que hay jóvenes que están viendo el canal. Barjú, tú que me escuchas, joven, y te estás interesando en las palabras del Mesías, Barjú tú, porque Yeshua te acompaña en tus decisiones de, no sé, 25 años, estás haciendo una buena elección de invertir tu tiempo en escuchar, dedicarte al estudio de la Torá y del Mashiach. Bendito tú, Barjú, tú joven que estás escogiendo bien. Te mando un abrazo en el país de donde nos veas. Shalom.